La comunidad bíblica Ebenezer les da una cordial bienvenida a esta su secuencia Tiempo con Dios. Esperamos que este sea un tiempo de edificación para su vida espiritual. También puede enviarnos sus peticiones de oración a nuestro email ebenezer.comunidadbiblica@gmail.com. Ahora queda con ustedes el hermano Rafael Salinas en la exposición de la palabra de Dios. Claro, hermano, qué directo, qué claro el Señor Jesucristo. Directo. Cómo es que Él tuvo que confrontar no solamente a Satanás, sino a los peones de las tinieblas, a los siervos del diablo, que también se levantan cada vez que alguna persona quiere salir de la vida en la que está atada por el poder de las tinieblas. Satanás no le gusta eso, hermanos queridos. Satanás no le agrada que el ser humano sea libre, sino que quiere encadenarlo. Cuando uno no tiene a Jesucristo como Señor y Salvador, uno vive preso del poder de las tinieblas. Uno vive encadenado a las tinieblas, encadenado al poder también de nuestra naturaleza caída, de nuestra naturaleza adánica, que es terriblemente mala, que es una naturaleza que a todas luces no quiere amar a Dios, quiere ignorar a Dios, quiere vivir la vida como quiere. Y cuando viene Jesucristo, el Señor, a la vida de una persona, le liberta, le rompe las cadenas, destruye todo aquello que tenía en el corazón, en la mente, que era oscuridad, que eran tinieblas, pensamientos nocivos, letales. Hay mucha gente que dice: no sé por qué pienso estas cosas malas, no sé por qué siempre en mi corazón hay pensamientos de ira, de cólera. Es porque tal vez estás atado a poderes de las tinieblas. Yo sé que tal vez puedes ir al psicólogo, al psiquiatra o al consejero, etcétera, etcétera, y te dirá que no, que son cuestiones netamente emocionales. Sí, es cierto, son emocionales. Pero detrás hay todo un desorden espiritual. Detrás hay toda una maquinación del enemigo, que también, por supuesto, serán situaciones que vienen de la propia alma atribulada, porque la Biblia dice que no hay paz para el impío, es decir, para aquel que no es hijo de Dios. En esta oportunidad nosotros vamos a hablar, y a partir de este domingo vamos a hablar de los diferentes casos en los que la Biblia manifiesta cómo el Señor Jesucristo ha libertado al ser humano. Ya sea los ha libertado de enfermedades, pero que eran producidas por el poder de Satanás, los ha libertado de sí mismos también. Vamos a ver a partir de este domingo todos estos casos. Hoy día vamos a estar hablando acerca de esta mujer, la mujer que estuvo encorvada durante 18 años. Dice la Biblia, por el poder de Satanás, es decir, por el poder de algún espíritu inmundo que forman parte del ejército de las tinieblas, y que tenía esta mujer encorvada por 18 años, dice la Biblia. De manera que vamos a ir a nuestras Biblias, vamos a ir a Lucas 13, capítulo 13, versículos del 10 al 17. Y aquí vamos a ver el cuadro de una mujer que estaba enferma durante 18 años, y que dice el Señor Jesucristo en el versículo 16 que Satanás había atado 18 años, y esta mujer había consultado a médicos y ningún médico había podido tratar su enfermedad y sanarla. Es decir, que era una enfermedad que era producida directamente por el accionar de algún espíritu inmundo. Que cómo llegó ese espíritu inmundo a la vida de esta persona, la Biblia no lo dice. Pero hemos de suponer, cuando uno no conoce a Jesucristo como Señor y Salvador, dice la Biblia que uno es guiado por el príncipe de las tinieblas. ¿Usted quiere poder confirmar eso? Entonces acompáñeme a la epístola a los Efesios capítulo 2. Y la Biblia misma nos va a decir cómo es que vive un hombre sin Dios, cómo es que vive una mujer que no conoce a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Acompáñeme usted al capítulo 2 de la epístola a los Efesios. Acompáñeme usted y va a ver ahí cómo es que vive un hombre que no tiene
a Jesucristo en su vida? ¿Cómo es que vive una familia que no tiene a Cristo Jesús en su vida? Eso podría explicarnos mucho cómo es que llegó este demonio al cuerpo de esta mujer y que estuvo enferma por 18 años y no encontraba sanidad con la ciencia de los hombres. Dice la Biblia en el capítulo 2, versículo 1 de la epístola a los Efesios, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Primera condición del hombre sin Dios es que está muerto en delitos y pecados. Sigue diciendo el apóstol Pablo: en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Es decir, el apóstol Pablo le está hablando ya a los creyentes y les está trayendo una remembranza de cómo era la vida de ellos antes de ser tomados por la gracia de Dios, antes de que ellos vinieran arrepentidos a los pies de Cristo Jesús. Y dice: siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Y ahí usted encuentra, siguiendo las corrientes de este mundo. Cuando no tenemos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, todo lo que el mundo nos dice lo asumimos. Por eso, persona que asume todo lo que el mundo mira como bueno es una persona que no es creyente. Porque el creyente, cuando el mundo le dice que algo es bueno, el creyente inmediatamente, por la unción del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo, se da cuenta que ahí no hay algo que está del todo cierto. Hay medias verdades y de seguro hay veneno de pecado en lo que el mundo ofrece. Entonces, dice la Biblia que la persona sin Cristo Jesús vive guiado por las corrientes, las filosofías, las ideas, las doctrinas de este mundo. Y sigue diciendo: conforme a la potestad del príncipe de las tinieblas, conforme a la potestad del príncipe de la potestad del aire le llama, y ese es Satanás. Ese es Satanás. Satanás es quien guía a la persona no creyente. Es el que domina a la persona que no tiene a Cristo. Domina familias enteras. Cuando Cristo Jesús y la Biblia están ausentes en un hogar, Satanás mora ahí. Por eso es que todo va mal en el hogar. El esposo anda chueco, la esposa anda chueca, los hijos ni se diga, todos andan chuecos, los nietos, el bisnieto, todo anda mal. Los negocios andan mal, la familia está totalmente mal, todos porque el enfoque no es Dios, el enfoque son ellos o el enfoque es el mundo. Y Satanás va guiando todo. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Y dice: el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, cuando uno no tiene a Cristo Jesús, somos hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Esta es otra condición. Cuando no tenemos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, vivimos en los deseos de nuestra carne. Somos hijos de desobediencia, es decir, somos enemigos de Dios. Y sigue diciendo: haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Es decir, que somos guiados por los deseos de nuestra carne. Sabemos que no tenemos que mentir, mentimos. Sabemos que no tenemos que odiar, odiamos. Sabemos que no tenemos que estar sin perdonar a fulano de tal, pero seguimos ahí no perdonando. Porque así somos los seres humanos en nuestra naturaleza adánica, que es terriblemente mala. Ahora en Cristo Jesús tenemos otra naturaleza, que es la naturaleza de Dios, la naturaleza del obrar del Espíritu Santo en nosotros, el nuevo nacimiento. Por eso es que esta naturaleza, cuando prima más en nuestra vida, entonces contiene y somete a nuestra naturaleza adánica. Por eso el creyente verdadero, vive en la vida cristiana plena. Quiere, añora, anhela, desea vivir en esa vida cristiana plena para poder someter esa naturaleza adánica que en ocasiones nos lleva a pecar y a establecer una rebeldía contra Dios. Dice la Biblia: y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, ¿cómo es que llegó a esta condición esta mujer? La Biblia no lo dice. Pero la Biblia sí enseña que esta mujer estaba un día en una sinagoga. Y vamos a ver lo que la Biblia nos sigue diciendo al respecto. Vamos a ver lo que nos dice el Señor. Estaba el Señor Jesús enseñando, y el Señor Jesús se tomaba el tiempo en medio de su ministerio para liberar a los cautivos. Es decir, que el Señor Jesús no es ajeno a lo que pasa en este mundo, así como no fue ajeno cuando Él estuvo en su ministerio terrenal aquí en la tierra. Hoy en día tampoco Él no es ajeno a lo que sucede en la vida de las personas. Él da de su misericordia a quien Él quiere.
Él da de su gracia a quien Él quiere. El hombre sí, de manera natural y por propia naturaleza y de propia voluntad, rechaza todo lo que es de Dios. No quiere saber nada de Dios. Usted vaya y háblele a alguien acerca de Dios y lo primero que le dirán es que no le importa, que no le interesa, que usted tal vez es un cocufato, que usted tal vez es un loco de esos que andan con una Biblia o quiere hablar de Cristo Jesús en medio de este siglo XXI tan lleno de ciencia, tan lleno de inteligencia artificial, tan lleno de vacuna de ARN, tan lleno de la tecnología, etcétera, etcétera. Y es que en estos tiempos es casi como una locura hablar de Cristo Jesús. Pero hay una realidad espiritual que se sigue moviendo. Y es la realidad espiritual que también se vivió en los tiempos del Señor Jesús. Gente que está enferma por el accionar de poderes de las tinieblas. Gente que está enferma con enfermedades que son grandes y terribles en la vida de las personas porque son producto del accionar de demonios. Tal vez producto del propio pecado. Tal vez producto que en el hogar no se practica la ley de Dios, la ley de Cristo, sino que se practican hechicerías, brujerías, idolatrías, obras de las tinieblas, cultos a los demonios, cultos a los muertos, cultos a la oscuridad, cultos a lo parapsicológico, culto a lo oscuro, a lo tenebroso. Montones de familias han dejado entrar las tinieblas a las casas a través de las películas, estos muñecos con cuchillos, las películas satánicas de Hollywood, a través de Disney, a través de las diferentes plataformas audiovisuales que hoy hay. Y gente incluso llamada cristiana que no distingue entre lo bueno y lo malo. Pero sin embargo después dentro del hogar se producen enfermedades terribles que todo el mundo no sabe cómo sucedieron. Por supuesto, producto del pecado, el accionar del pecado de la misma persona. Y eso trae como consecuencia el accionar de poderes de las tinieblas en la vida de las personas. La destrucción y el caos dentro del hogar y en la propia vida de la persona, de la familia. Entonces, aquí está esta mujer que llega a la sinagoga. Interesante que a esta mujer también le gustaba estar ahí donde se predicaba de Dios. Eso es un muy buen indicador. Pero así también se muestra en este capítulo cómo es que los fariseos habían dejado a un lado la misericordia y la habían reemplazado por una cuestión de tradiciones de hombres. Una serie de enseñanzas de hombres, los cuales quitaban y dejaban a un lado la misericordia hacia las personas para ellos ensalzar aquel ego detrás de esa religiosidad. Y sigue diciendo el Señor en su palabra que esta mujer estaba enferma con un problema de daño en la columna vertebral. Dice en el verso 10, y enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo. El Señor Jesús tenía la costumbre de entrar a las sinagogas y enseñar. Y es que, hermano, cuando el Señor Jesús nos enseña a través de su Santo Espíritu, el que recibe de su gracia está atento a su voz, está atento a lo que Dios le quiere hablar a su vida. El Señor Jesús estaba ahí en la sinagoga enseñando y había ahí también una mujer que desde hacía 18 años tenía, dice la Biblia, espíritu de enfermedad. Espíritu de enfermedad. Esto es un indicador de que muchas de las enfermedades son causadas por poderes de maldad. Por supuesto, sé que algunos hermanos se van a escandalizar, por si acaso, no soy neopentecostal, no soy pentecostaloide, no soy de ninguna de esas vertientes. Yo soy cristiano bíblico fundamentalista, pero creo lo que la Biblia dice. La Biblia dice aquí, enseña que había muchos espíritus que eran causantes de enfermedades. Esta mujer estaba ahí en esta sinagoga y tenía esa curvatura, ese daño en su columna vertebral y lo había sufrido por 18 años y andaba encorvada y de ninguna manera podía enderezarse. Pero note usted que el Señor Jesucristo tuvo misericordia de aquella mujer, porque el Señor Jesús la vio ahí. El Señor Jesús tuvo misericordia de una persona que tenía 18 años enfermo, más de una década, sufriendo una enfermedad. Y esta persona, no era seguramente sencillo tener esta enfermedad que no solamente te dañaba la manera como tú posicionabas o tenías tu cuerpo y lo mostrabas hacia los demás o podías caminar,
o la manera como caminaba, sino que también seguramente había daño emocional, porque era tal vez objeto de burla, objeto de menosprecio, objeto tal vez de denostación, porque alguno diría, ahí va la jorobada, ahí va el jorobado. Hermanos, cuando Satanás ataca la vida de una persona, afecta no solamente la cuestión corporal, porque afecta también el cuerpo al traer algún tipo de enfermedad y de daño, pero también afecta el alma, las emociones las daña, destruye la vida interna de la persona, aniquila por dentro al ser humano. Por eso es que la Biblia se vuelve a cumplir las leyes espirituales. La persona sin Cristo no tiene paz en su corazón, no tiene tranquilidad, no tiene el sosiego que tiene el creyente en Cristo Jesús. Detrás de esta enfermedad estaba el accionar de un espíritu inmundo, lo que la Biblia conoce y llama como espíritu de enfermedad. Pero aclaramos aquí que no todas las enfermedades son de un origen satánico o del accionar de espíritus inmundos. Pero hay ciertas enfermedades que sí lo son, como dice la Biblia. Qué pena, ¿verdad? Qué pena que haya mucha gente tal vez que no esté encorvada físicamente, pero en el alma tal vez sí lo están, encorvados por su propio pecado, encorvados porque dieron lugar a las tinieblas, encorvados porque dejaron que el maligno ingresara a sus vidas. Dice la Biblia en el versículo 12 de este capítulo 13 de Lucas, que cuando Jesús la vio a esta mujer que estaba en esta situación, la llamó. ¿Se da cuenta cómo es que el Señor Jesucristo da de su misericordia? ¿Cómo es que el Señor Jesucristo mira a una persona y se acerca a ella? La mujer, note usted, dice la Biblia que ella no fue la que se acercó a Cristo. Fue el Señor quien la vio. Y es que así nos miró el Señor. Así te mira Cristo Jesús en esta hora, al que me escuchas, al que me puedas ver en este instante y no conoces a Cristo Jesús como Señor y Salvador, al que tienes el alma atribulada y no tienes descanso para tu alma, para tu mente, que no tienes tranquilidad porque no sabes qué es lo que va a pasar con tu familia, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, porque tú mismo estás desesperado por dentro, porque no tienes esperanza, no tienes fe en el mañana, porque no sabes qué vas a hacer, porque los médicos te han diagnosticado tal vez una enfermedad terrible, la cual no tiene tal vez solución humana. Y tú no sabes lo que va a pasar porque te duele que si te vas, ¿cómo quedarán tus hijos? ¿Cómo quedarán los que dependen de ti? Pero déjame decirte que si tú en este instante, tu corazón se está abriendo y estás reconociendo que necesitas de Dios, que necesitas que Él primero que nada perdone tus pecados, perdone todo lo que tú has hecho, perdone tu maldad, perdone tu iniquidad. Dios te está hablando. Dios está hablando a tu vida. Dios está hablando a tu corazón. Dios está hablando a tu mente. Dios es quien quiere obrar en tu vida. Dios es quien quiere obrar en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu. Tienes que entregarle tu vida totalmente al Señor. Entregarle tu corazón, tu mente, tu espíritu. Y saber de que el Señor sigue haciendo milagros, sigue haciendo cosas poderosísimas, sigue haciendo cosas que a Él nada lo detiene, hermano. Nada, absolutamente nada lo detiene. Dios es el mismo, ayer, hoy y por todos los siglos. Jesucristo el Señor llamó a esta mujer. La llamó. Es lo mismo que hizo con Lázaro cuando se acercó al sepulcro, llamó a Lázaro. Y Jesús cuando vio a esta mujer, ¿qué es lo que hace? Pone su mano sobre ella, ordena su sanidad. Y es que eso es lo que hace nuestro libertador. Él nos mira en las miserias que andamos en la vida. Él nos mira en los rincones que andamos en la vida botados. Tal vez podemos tener mucho dinero, muchas casas, podemos tener muchos bienes materiales, pero por dentro estamos botados en un rincón de la vida. No tenemos paz en el corazón. Por dentro estamos siempre con el recelo de quién nos pueda quitar la riqueza. Por dentro estamos siempre mirando con el dolor del hijo descarriado, de la hija descarriada, mirando tal vez el engaño del mismo cónyuge. Porque no hay paz en el hogar, no hay paz en la familia. Cuando se vive lejos de Cristo impera la enfermedad, impera el caos, impera el latrocinio.
Impera la corrupción y la oscuridad en la familia. Todo está destruido, todo está dañado, todo está roto. Pero así, en esa situación en la que el mundo actual vive, así como nosotros hemos vivido, Cristo Jesús el Señor nos miró. Y Él se acercó a nosotros, como dice la Biblia. Y Él puso sus manos sobre nosotros para liberarnos, tal vez no de una joroba física, tal vez, pero sí de la joroba del pecado que teníamos encima, que andábamos encorvados, tratados como nada y tratados como basura por el maligno. Esta mujer tenía 18 años enferma, 18 años de caminar por las calles mirando hacia el suelo y no poderse enderezar, 18 años de ser objeto de burlas, 18 años de ser maltratada. Imagínese usted, así andábamos sin Cristo Jesús, así andábamos. Y es que Satanás tenía a esta mujer así, destruida, aniquilada. Cuando tú no tienes a Dios en tu vida, lo que haces es tener a Satanás como dueño de tu casa, tener a Satanás como dueño de tu vida. El Señor tuvo misericordia de esta mujer. Le hizo entender que Él era el único que podía salvarla, sanarla. Él era el único que podía restaurar su vida entera, no solamente la salud en su cuerpo, sino también la salud emocional. Cuánto menosprecio, cuántos, señores, cuántos insultos habrá recibido esta persona durante esos 18 años. Pero en lugar de que muchos se alegraran de que el Señor Jesús estaba haciendo un milagro, por ahí hubieron algunos que tenían cólera, ¿no? Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente en el verso 14 del capítulo 13: 6 días hay en que se deben trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. O sea, se da cuenta cómo es que cada vez que Jesucristo el Señor sana a alguien del alma, liberta el espíritu cautivo del pecado y de la maldad, inmediatamente aparecen los peones de las tinieblas. Estos religiosos y fariseos son una representación de los siervos del diablo, de los peones satánicos que se levantan contra Dios y contra aquellos que son libertados por el Señor Jesucristo. Satanás nunca se va a alegrar cuando tú eres libertado de las tinieblas. Satanás nunca se va a alegrar cuando tú eres libertado de la joroba del pecado que tenías encima. Satanás nunca se va a alegrar cuando el Señor te sana tu cuerpo de cualquier enfermedad, porque Jesús sana. Jesús sana hoy. Jesucristo el Señor sigue sanando hoy, sigue sanando el espíritu, sigue sanando el alma, sigue sanando el cuerpo físico de los seres humanos. Él es el Señor, y a quien Él quiere da de su misericordia y de su gracia, porque Él es soberano, Él es Rey, Él es Dios. Nadie puede cuestionar sus decisiones, nadie puede decir tú eres malo, nadie puede decir tú no haces las cosas con justicia. Él es Rey, Él es Señor. Y el Señor habla a tu vida en esta hora. Y el Señor quiere restaurar tu vida en esta hora. Si tú estás creyendo en Jesús como Señor y Salvador, espera en Él con fe. Si tu corazón se está abriendo a la palabra de Dios en esta hora y tú estás entendiendo que necesitas que el Señor perdone primero que nada tus pecados por la vida como has llevado. Tal vez estás jorobado así en la vida. ¿Por qué? Jorobado por el pecado. ¿Por qué? Porque tal vez has vivido lejos del Señor. Has vivido siempre a tu manera. Has vivido siempre haciendo lo que tú quieres, no lo que el Señor quería. Por eso es que estás en desgracia, por eso es que estás en dolor, por eso es que estás en aflicción. Tal vez por eso es que la enfermedad ha llegado y ha visitado tu cuerpo. Y tal vez no estás enfermo 1 mes, 2 meses, sino que llevas años enfermo. Pero así como el Señor Jesús miró a esta mujer jorobada, encorvada, el Señor también mira tu cuerpo, mira tu alma, mira tu espíritu. Primero que nada necesitas ponerte a cuentas con Dios. Necesitas arrepentirte de tus pecados. Necesitas decirle: Señor, yo te he fallado, he andado en la oscuridad de mis decisiones, pero yo vengo a ti en esta hora y te reconozco como mi Señor y Salvador. Yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente.
Yo quiero dejar la vida mala que he llevado todos estos tiempos, todos estos años, 18 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años alejado de ti, haciendo lo que yo quería, creyendo que yo era el Dios de este siglo, creyendo que yo era Dios que hacía las cosas y deshacía, pero aquí estoy enfermo, aquí estoy derrotado, aquí estoy humillándome delante de ti. Y estos peones de la sinagoga, los peones de las tinieblas, en lugar de alegrarse porque el Señor estaba libertando y sanando a una mujer que estaba encorvada 18 años, se levantaron enojados. ¿Y qué es lo que hicieron? Sacaron el legalismo y supuestamente, ¿no?, el amor por las cosas de Dios, cuando lo que hacían era simplemente disfrazar su religiosidad, sus tradiciones humanas, colocando siempre el enfoque del humano antes que el enfoque de Dios. Misericordia quiero y no sacrificio, ha dicho el Señor. Misericordia quiero, el amor compasivo, los ojos compasivos, el corazón misericordioso, aún con el que está perdido, con el que no es creyente. Eso es lo que el Señor quiere para toda persona. Pero aquí estaban estos peones de las tinieblas levantando las tradiciones y colocándolas delante de la misericordia. Pero el Señor Jesucristo, con voz firme y con ese talante de Hijo de Dios y Señor de todas las cosas, entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Confrontando el Señor Jesús a la religiosidad, confrontando el Señor Jesús a todo ese conjunto de doctrinas y dogmas humanos basados simplemente en un legalismo y un fariseísmo hipócrita. Y el Señor confronta eso y nos vuelve a dar otra verdad, y es que esta mujer había sido atada 18 años, encadenada 18 años a una enfermedad. Y es que Satanás así ata a las personas por 18 años, por 20 años, por 30 años. Las destruye, las aniquila, les arranca la paz, les arranca la felicidad. El ladrón no viene, dice la Biblia, sino para hurtar, matar y destruir. Eso es lo que hace Satanás. Él viene para hurtar, te roba todo lo que puede. Roba todo en la casa, en la familia. Te roba a tus hijos y los mete a través del pecado de ellos mismos, los mete en el desenfreno, en el vicio, en las corruptelas, en la vida licenciosas, en el pecado, en la maldad, en las aberraciones, en todo lo que este mundo satanista que ya se empieza a levantar con fuerza, hermanos. Ahora ha salido una cosa terrible, gente que anda con los perros, anda con los gatos, sobre todo con los perros, juntándose a los animales, practicando aquello que la Biblia condena, hermanos. Eso está pasando en Europa, en América, está sucediendo. Todo lo que la Biblia ha dicho, lo que Dios ha condenado en su palabra, ahora los hombres lo están practicando abiertamente y usan hasta las redes sociales para decir. Gente que se llama ilustrada con títulos y cargos, salen a decir que se juntan con sus perros, hijos de las tinieblas. Lo que están practicando es una aberración que la Biblia condena. Y es que Satanás se ha metido a este mundo con fuerza. Satanás está haciendo que el hombre manifieste cómo es su naturaleza caída, cómo es su naturaleza adánica, pervertida. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Eso es lo que hace Satanás en la vida de una persona. Eso es lo que hace Satanás en las familias enteras cuando no está Cristo Jesús como Señor y Salvador. Él viene y roba todo. En un segundo se roba todo, y no solamente físicamente, sino a nivel del alma, porque mutila los corazones, mutila las emociones. ¿Cuánta gente se junta para después divorciarse? Eso, hermano, la sociedad lo ha puesto como normal y dice: no, es superado, somos maduros. ¿Qué madurez es esa emocional? Eso es una inmadurez. Eso lo único que hace es destruir la vida de los que quedaron ahí, los niños, porque los mutilan. El niño tiene derecho a una madre y a un padre juntos. Eso Dios lo estableció así, pero ahora ha salido todas estas doctrinas satánicas que dicen: no, hay un hijo del diablo por ahí que solamente dice que él quiere criar a los hijos y que no sepan que los hijos tienen mamá. Hijo de las tinieblas. Es un hombre que está calvo
de la cabeza, pero calvo de todo entendimiento. Es un peruano, es un hijo del diablo que ha salido por ahí ahora poco, haciendo todo un escándalo mediático para imponer una agenda satánica acá en el Perú. Y es que Satanás, a través de su obra y a través de sus peones, está matando y destruyendo el concepto de familia, está matando y destruyendo vidas de niños. El día de ayer asesinaron a un bebé en formación en el útero de su madre, en lugar de salvar las 2 vidas. No, lo que hicieron estos criminales globalistas es hacer una junta y determinar que tenían que asesinar a un bebé en formación, a un humano en formación. ¿Por qué, hermanos? Porque Satanás ha venido para hurtar, matar y destruir. Y eso lo estamos viendo ahora de manera más palpable. Ese es el escenario en que nos movemos, hermanos. Ese es el escenario en el que vemos a las familias destruidas. Donde usted va, ya no encuentra familias sanas, emocionalmente, espiritualmente, son muy pocas. La mayoría de las familias están llenas de problemas, el hijo lleno de problemas, la hija llena de problemas, el esposo también repleto de problemas emocionales, drogas, alcohol, etcétera, etcétera. La mamá, otro tanto. Satanás ha venido para hurtar, matar y destruir, pero hay esperanza en Cristo Jesús, porque Él dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo he venido para que tengas vida. Yo he venido para que tú tengas una nueva vida. Yo he venido para que tú salgas de las tinieblas. Yo he venido para que tú seas libertado de esa enfermedad producida por el accionar de demonios a causa de tu pecado y tu maldad. Y he venido no solamente para eso, sino para que tengan vida en abundancia, vida eterna en Cristo Jesús. Lucas 3:17 dice: al decir estas cosas se avergonzaban esos peones de las tinieblas, todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Jesucristo hace cosas gloriosas. Jesucristo nos salvó, nos redimió. Jesucristo nos sacó de la oscuridad donde vivíamos. Jesucristo destruyó nuestras cadenas, aquello que nos ataba a los vicios, y no podíamos salir de esos vicios por solamente decisión nuestra, sino que hacía falta un poder, hacía falta la fortaleza de Dios, hacía falta aquella unción poderosísima del Espíritu Santo que pudre todo yugo de pecado. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Acércate a Cristo Jesús y Él te libertará. Oh, ¿cómo puedo salir de esta vida de pecado en la que estoy envuelto? Arrepiéntete de tu maldad en esta hora. Oh, ¿cómo puedo salir de este vicio que me tienta, de estos pensamientos que me consumen? Entrégate toda tu vida a Cristo Jesús. Él ha venido a libertarte. Él ha venido para que tengas nueva vida. Él ha venido para que tú la tengas, no solamente la vida ahí y nada más, sino para que la tengas en abundancia, en plenitud, para que seas tú diferente, una persona nueva. Dice la Biblia en Marcos 1:34: y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Las tinieblas, el ejército de las tinieblas conoce quién es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el Dios mismo, Dios Todopoderoso, Cristo el Señor. Las tinieblas saben quién es Él, y si tú entregas tu vida a Cristo, entonces los demonios sabrán de que tú eres de Él y no podrán tocarte, no podrán hacer nada contra tu casa. Jesús es el Señor. Él defiende tu hogar, Él defiende tu familia, si tú entregas tu vida a Él por la obra de su gracia, por la potencia de su soberanía. Si tú en esta hora tú te entregas a Cristo Jesús, inmediatamente el Señor hará morada en ti a través de su Santo Espíritu. Y tú podrás orar ahora por tu familia, por tu padre descarriado, por tu madre descarriada, por tu hermano descarriado, por el hijo descarriado, por la hija descarriada. Podrás orar y suplicar por tu familia: Señor, salva mi casa, Señor, salva mi hogar, Señor, liberta a los que están cautivos. Tú eres mi Dios. Y seguramente tu oración llegará hasta el trono de la gracia y el Señor obrará haciendo milagros. Santiago 2:19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Pues bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Satanás y sus demonios y sus espíritus inmundos saben quién es el Señor, y ellos creen también en Jesús, creen que Él es el Señor y tiemblan cada vez que lo escuchan. Por eso el que tiene a Cristo Jesús, dice la Biblia, que tiene la capacidad de resistir al diablo, y el diablo huirá de él.
Por eso es que no cabe un cristiano timorato. Por eso es que no cabe un cristiano que ande por ahí enclenque. Por eso es que no cabe un cristiano que ande siempre temblando. No, si tú tienes a Cristo Jesús, ¿por qué andas así temblando? Si tú tienes a Cristo Jesús, ¿por qué siempre andas dubitativo? Si tú tienes a Cristo Jesús como Señor y Salvador, tú tienes al Rey del universo de tu lado. No cabe cristianos que anden así todos temblando. No cabe cristianos timoratos ahora en estos tiempos finales. No cabe, porque tenemos a Cristo el Señor, el campeón de campeones, el Rey de reyes, el soberano Señor. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Si Jesús está hablando a tu corazón en esta hora y estás entendiendo que necesitas de Cristo, es porque eres oveja de Él. Estás oyendo su voz. Sabes quién es Él. Sabes que Él está hablando a tu vida para restaurarte, cambiarte, regenerarte, darte plenitud de vida, salvación y vida eterna, una vida nueva, un nuevo nacimiento. Y dice la Biblia: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Si tienes a Cristo Jesús de tu lado, tú no perecerás jamás. Tú no perecerás jamás. Y el Señor puede sanar tu enfermedad si es producido por poderes espirituales de maldad, en su voluntad y soberanía. Así como lo hizo con esta mujer que andaba encorvada 18 años, Él puede colocar su mano potente para sanarte en esta misma hora. Milagros poderosísimos hace el Señor hoy en día, a su sola voz y a su sola palabra. Y dice la Biblia: y yo les doy vida eterna. Estamos leyendo Juan 10. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El que tiene a Cristo Jesús como Señor y Salvador es oveja de Él, y nadie puede arrebatarla de su mano. Nadie, hermano, nadie. Nadie puede arrebatarnos de la mano del Señor. ¿Quién es más fuerte que nuestro Dios? Nadie. Nadie puede sacarnos de esa mano poderosísima que nos protege y nos cubre. El que tiene a Cristo Jesús tiene el mejor seguro de vida, porque este es el seguro de vida eternal que no se compara con los seguros de vida de los hombres. Esta es la mejor y la más grande protección, la mejor herencia que darle a los hijos. Cristo Jesús, Señor y Salvador. Y nadie la podrá arrebatar de mi mano. Pero el Señor Jesucristo en ese capítulo 10 del Evangelio de Juan sigue diciendo: mi Padre que me las dio es mayor que todos. ¿Quién le da las ovejas al Hijo? El Padre. Por eso es que si en esta hora tú crees en el Señor Jesucristo, es porque el mismo Padre te está llevando al pastor de pastores y te está diciendo: yo quiero cambiar tu vida, yo quiero cambiar esa existencia que tienes, yo quiero secar tus lágrimas, yo quiero sacarte de la oscuridad en la que vives, yo quiero sacarte de esa mediocridad de la vida que tú tienes, quiero sacarte de la rutina en la que vives, esa rutina donde el pecado abunda, donde las lágrimas solo llenan el hogar. Yo quiero revolucionar tu vida, darte vida eterna, cambiarte, limpiarte, sacar toda la maldad de ti y romper tus cadenas. Dice la Biblia: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre. Este es un mensaje para los creyentes también. Deje la vida esa de miedo. Deje la vida esa donde solamente vive pensando que las cosas le van a suceder y que usted anda preocupado. No. Entréguela todas esas cosas en las manos de Dios. Entréguelas. Déjelas que el Señor obre. Deje que el Señor obre en su vida. Deje que el Señor obre en su hogar. Usted solo crea. Usted solo descanse en las potentes manos de Dios. Confíe en el Señor. Y tal vez tú no has conocido al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y en esta hora el Señor habla a tu vida, habla a tu corazón, habla a tu mente. Y te dice en este instante: arrepiéntete, entrégame tu vida. Yo quiero cambiarte, yo quiero transformarte, quiero darte una nueva vida. Una nueva oportunidad en la vida. ¿Cuánta gente llora en el lecho de la enfermedad y dice: cómo quisiera volver a hacer las cosas diferentes? ¿Cómo quisiera volver a nacer? Pues la Biblia dice que el que está en Cristo nueva criatura es.
Las cosas viejas pasaron, van pasando. He aquí todas son hechas nuevas. Entrega tu vida a Cristo Jesús. Entrégale tu corazón, tu alma. Él sabe quién eres tú. No puedes esconderle nada. Él nos conoce porque Él nos hizo. Él sabe nuestras debilidades, Él sabe cómo somos, como decimos acá en mi país. Él sabe de qué pie cojeamos. En esta hora vamos a orar. Y si eres oveja de Jesús, Él te ha hablado en este instante. Y se va a cumplir lo que dice en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Entrégale tu vida a Él, entrégale tu corazón a Él, entrégale tu alma, tu espíritu. Él te conoce, tú estás oyendo su voz y Él dice, yo te conozco y me vas a seguir. Yo te conozco y me vas a seguir. Y yo te daré vida eterna y no perecerás jamás, ni nadie te sacará de mi mano, nadie podrá arrebatarte de mi lado, nadie. Mi Padre que te dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Señor, venimos a tu presencia, agradecidos, Señor, por tu inmensa bondad, porque Jesús, nuestro Señor, nos sanó del pecado, de la maldad. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima secuencia. Que Dios le bendiga ricamente. Esta es una producción de Ebenezer Comunidad Bíblica. Todos los derechos reservados. Lima, Perú.